Gloria a Dios. Exaltamos y bendecimos su precioso nombre. Aleluya. El título que Dios puso en mi corazón para esta palabra, amén, poniendo las barbas en remojo. Sinceramente, cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, ni siquiera entendía bien el significado de este refrán, pero estaba ahí haciendo algunos quehaceres y esta palabra vino y después Dios me hizo entender su significado. Amén. Poniendo las barbas en remojo. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, aleluya, capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, 3 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En la nueva versión internacional dice, el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en este momento precioso y maravilloso dándote a ti toda gloria, toda exaltación y toda alabanza, Señor. Una vez más, santificamos y exaltamos tu nombre, Señor, y te pedimos que en tu gran misericordia seas tú, Señor, el que hables a cada uno de nuestros corazones, porque tu palabra es viva, más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra todo nuestro ser, toda nuestra alma, Señor. Y en este momento queremos que tu palabra, Señor, redarguya nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Poniendo las barbas en remojo. Esta expresión, poner las barbas en remojo, el refrán completo dice que cuando las barbas de tu vecino veas cortar o veas arder, pon las tuyas a remojar. Y bueno, en la antigüedad, según lo que leí un poquito, cuando iban al barbero y les iban a quitar la barba, el barbero tenía la delicadeza, si lo hacía, de poner aquellas barbas en agua tibia con jabón para que se fueran ensuavizando, porque cuando no lo hacía, el dolor era fuerte, aleluya, y el que seguía, entonces veía aquello y ya después no quería seguir él. Pero por eso dice, cuando veas a tu vecino con sus barbas arder, cortar, pon las tuyas a remojar. Y una metáfora de esto significa que es anticiparse al peligro, anticiparse al dolor antes de que sea demasiado tarde. Aleluya. O sea, es una advertencia de estar preparado. Es una advertencia de estar alerta ante una situación de inminente peligro. Eso es lo que significa este refrán. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Que aunque no es un proverbio bíblico, pero sí es un refrán muy escuchado. Y cuando Dios lo puso en mi corazón, en el momento no lo entendí, pero cuando fui a buscar el significado, entendí que es necesario que la iglesia del Señor esté en modo alerta, aleluya, esté en modo apercibido. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viendo con nuestros propios ojos lo que está pasando en el mundo. Usted y yo la estamos viendo. Estamos viendo que el mundo está pasando, aleluya, una etapa de dolor, de sufrimiento, de quebranto, y debemos abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que ya es tiempo de estar preparados, de estar alertas. Porque si vemos cómo está el mundo, hermano, y todo lo que la humanidad está sufriendo, y nosotros no queremos pasar por esas consecuencias y no queremos sufrir aún cosas peores que vendrán, necesitamos estar refugiados bajo la sombra del Altísimo. Aleluya.
Dice la palabra del Señor en el Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El prudente ve el peligro, decía Proverbios 22:3, y busca refugio. El prudente ve el peligro y se esconde. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿en dónde nos estamos escondiendo? ¿En quién está nuestro refugio? Porque nuestro escondite, la palabra es clara, es su tabernáculo. Es lo reservado de su morada. Y recordemos que el tabernáculo representa la presencia de Dios. El tabernáculo representa ese refugio, aleluya, ese amparo. Estar en su presencia lo que va a permitir que usted y yo tengamos una cobertura espiritual. Hace unos días en un matutino, Dios nos daba esta palabra de Éxodo 40, del 34 al 37, dice la palabra del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Aleluya. Ellos caminaban según la nube se moviera. Pero ¿dónde estaba la gloria de Dios? En el tabernáculo. Ahí estaba la presencia. Ahí estaba la cobertura. Es necesario que la iglesia esté experimentando en su vida la Shekinah de Dios. ¿Y qué significa Shekinah? Esa viene de una palabra hebrea que significa habitar, significa morada, significa presencia, significa residir. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo, aleluya, pueda experimentar esa chequina de Dios cada instante sobre su vida. Y por eso, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde espiritualmente sabemos que las huestes del enemigo quieren arrasar, hermano, quieren arrasar con la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo lo que sea para acechar, para arrasar con la humanidad. Pero entonces es donde la iglesia tiene que estar firme. Es donde la iglesia tiene que estar resistiendo, aleluya, toda acechanza del enemigo. Pero ¿cómo podemos resistir? Aleluya, estando en la presencia de Dios, teniendo esa cobertura de Dios, siendo su habitación, siendo su morada. Aleluya. Si la presencia de Dios está en ti, hay una cobertura espiritual sobre tu vida. Pero por eso la iglesia ya no puede continuar en ese raquitismo espiritual. Necesitamos que nuestros huesos estén firmes. Necesitamos que nuestros coyuntura, nuestros tuétanos espiritualmente hablando estén con firmeza, aleluya, para poder resistir toda acechanza de las tinieblas. Nuestra vida espiritual tiene que estar firme. Hay que salir de ese conformismo que tiene a la iglesia en peligro. Mucha iglesia está en peligro. Está en peligro de quedarse cuando suene la trompeta. Está en peligro de caer en la tentación que el enemigo quiere ahí poner delante tuyo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia ha entrado en un conformismo. Y muchos están viendo el peligro de caer en un enfriamiento espiritual, pero no quieren poner sus barbas en remojo. Aleluya. No quieren tener precaución, no quieren estar alerta.
ante la situación que está frente a sus ojos. Nos estamos viendo, nuestros ojos están viendo lo que está ocurriendo, hermano, aún con el pueblo de Dios. Estamos viendo mucho pueblo de Dios en general, en el mundo entero, que está cayendo en vanidades de este mundo, que están yéndose tras entretenimiento, tras emociones, pero no están experimentando la verdadera presencia de Dios en su vida, porque han dejado su primer amor. Y por eso Dios ponía esta palabra. Él me decía, es necesario poner las barbas en remojo, ver lo que está pasando, ver que estamos en peligro, ver que muchos están cayendo en la tentación, en el pecado, por causa de ese conformismo, por causa de ese enfriamiento espiritual. Aleluya. Es triste cuando uno escucha decir a alguien que viene a los pies de Cristo y está metido en esa gloria, en esa presencia. Y la iglesia que tiene tiempo de estar en los caminos del Señor, dicen, así es que está en el primer amor. Por eso es que usted lo ve orando de madrugada. Por eso es que usted lo ve que se mete a todos los cultos. Es porque está en el primer amor. Pero sabe una cosa, ese primer amor nunca se tiene que perder. Usted no puede decir que porque alguien se acaba de convertir, entonces está experimentando el primer amor. El primer amor tiene que estar siempre latiendo en nuestro corazón, porque nuestro primer amor es Cristo. Es Jesús, aleluya, es el amado de nuestra alma, es el más hermoso entre millares de millares, aleluya. Él es nuestro primer amor. Y todo este enfriamiento espiritual es una señal de los últimos tiempos. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, del 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estamos viendo cómo la apostasía se ha metido en muchas iglesias. Estamos viendo, hermano, cómo el verdadero evangelio se ha cambiado, porque el verdadero evangelio que Cristo dejó en su palabra fue cuando él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cada día tome su cruz y sígame, aleluya. Y por eso necesitamos recapacitar, reflexionar, aleluya, de cómo está nuestra vida espiritual. Es necesario estar alertas, aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 10, del 1 al 12, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas, escuche, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aleluya. Por eso no podemos conformarnos. Por eso no podemos decir, es que yo tengo tanto tiempo de caminar en el Señor, que a mí ya nada, nada me puede hacer apartarme de Él. Cuidado. Mira que el que está firme no caiga. Cada día necesitamos de Él. Cada día necesitamos caminar bajo esa chequina, bajo esa nube de gloria, bajo ese fuego, aleluya, esa presencia del Señor en nuestra vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos caminaron bajo la nube. Ellos vieron esa nube de fuego, pero sabe una cosa, aunque caminaban bajo la nube, ellos no entraban al tabernáculo. Ellos no experimentaron en sus propias vidas la gloria de Dios. Y ahí es donde está el problema. Muchos están metidos ahí y siguen la nube y siguen las palabras que se les dan, pero no han experimentado en sus vidas la presencia de Dios, la chequina de Jehová. Aleluya. Hay muchos cristianos que no pasan del atrio. Recuerde que el tabernáculo tenía tres partes y ahí usted lo puede ver. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aleluya. El atrio era esa primera parte, esa parte del patio, esa parte que no tenía cobertura, esa parte donde se venía a entregar el sacrificio. Luego seguía el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa de los panes, estaba el altar de incienso, aleluya, pero había un lugar especial, había una cámara especial. Había una parte del tabernáculo que era el corazón del tabernáculo y era el lugar santísimo. Era ese lugar, aleluya, donde dice la palabra que el sumo sacerdote entraba una vez al año, aleluya. Y ahí descendía la presencia de Dios sobre el arca del pacto, aleluya. Ahí descendía la chequina de Jehová. Ahí descendía esa gloria de Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa hoy en día? Mucho pueblo de Dios quieren ser cristianos de atrio. Del patio no pasan, hermano. Reciben a Cristo, presentan oficios de culto, traen su corderito, viven con costumbres y tradiciones, pero no avanzan. No avanzan, hermano. Y en esa parte no hay una completa cobertura. En esa parte no hay una conexión directa, aleluya. Pero muchos cristianos están en un conformismo en la parte del atrio. Hay otros que avanzan un poquito más, pero algunos se quedan ahí. ¿Sabe por qué se quedan ahí? Porque hay áreas de su vida a las que no han querido renunciar. Hay áreas de su vida del viejo hombre que no han querido sepultar, tal como decía ahorita del pueblo de Israel, que eran idólatras, que murmuraban, que fornicaban. Y muchos dentro del pueblo de Dios no han sepultado esa codicia, esa idolatría, esa murmuración. Entonces ahí andan caminando bajo la nube, aleluya, pero siguen cargando con obras de la carne. Y por eso no crecen espiritualmente. Por eso no pueden quitar ese velo que los tiene todavía atados al viejo hombre. Hay muchos que avanzan un poquito más y entran al lugar santísimo, al lugar santo, perdón, y empiezan a recibir palabra y empiezan quizás hasta a servir, a tener dones y ministerios, pero es importante que esa palabra, hermano, empiece a actuar en nuestra vida. Porque lo que pasa es que mucho pueblo hoy en día, escuche esto,
Reciben la palabra, pero no la ponen por obra. Y muchos también no soportan la palabra fuerte. Se les habla fuerte, hermano, y usted ve que se resienten, aunque sea Dios el que nos esté hablando. ¿Por qué? Porque no hay madurez espiritual. Quieren lo blandito, cristianos de pecho, hermano, que solo quieren lechita, pero no quieren alimento sólido, alimento que hay que masticar, que hay que rumiar, aleluya, que hay que permitir que el Espíritu Santo nos confronte. Para eso la palabra de Dios no es para que usted le sobe en el hombro, no, es para confrontar. Dice que es una espada y una espada penetra y corta, aleluya, pero es una espada de doble filo. Esa espada viene y es como una cirugía, aleluya. Una cirugía que viene a penetrar nuestro corazón, pero que trae sanidad, que trae regocijo, que trae paz, que trae restauración, que aunque en el momento la sentimos amarga, dice, ¿verdad? Cuando se comían el rollo los profetas y la sentían amarga en su boca, pero era dulce, aleluya. Es una palabra que al final va a restaurar nuestras vidas. Es una palabra que nos va a levantar. Por eso necesitamos que la palabra nos confronte. No podemos quedarnos solamente en el atrio. No podemos quedarnos solamente en el lugar santo, ofreciendo servicio, caminando en dones y ministerios, aleluya, pero sin experimentar la presencia de Dios, sin experimentar la chequina de Jehová, siguiendo en un conformismo espiritual. Así está caminando mucha iglesia del Señor, hermano, en un conformismo, en un enfriamiento espiritual que es peligroso. Es peligroso que pronto usted se congele y se convierte en un cubo de hielo. Aleluya. Métase en ese fuego para que ese hielo se deshaga. Aleluya. Y usted pueda experimentar la gloria de Dios en su vida. Ya no es tiempo de ser cristiano solamente de atrio, ni solamente de lugar santo, porque esos cristianos de atrio solamente son aquellos que son espectadores, aquellos que están viendo lo que está ocurriendo y cómo se mueve la nube para caminar debajo de la nube, aleluya. Pero Dios quiere que su iglesia, aleluya, siga avanzando y pueda entrar al lugar santísimo, pueda entrar al corazón del tabernáculo, pueda tener realmente esa cobertura divina, pueda realmente decir, Señor, quiero que tú habites, aleluya, quiero ser tu morada, tu residencia. Quiero que pueda experimentar esa presencia continua, continua, aleluya, en mi vida. Un fuego que no se apague, un fuego que sea constante. Cuando usted realmente está enamorado de Dios, escúcheme esto. Usted no se enfría fácilmente. Los años pueden pasar, hermano. Los años pueden pasar. Pero usted vive, aleluya, en ese fuego, en esa pasión, en ese amor por Él. Yo se lo puedo asegurar, aleluya. Cuando usted realmente pone a Dios en primer lugar en su corazón, es necesario estar en ese lugar santísimo. No solamente caminar bajo la nube, aleluya, sino experimentar esa gloria de Dios en tu vida, esa conexión, esa intimidad, aleluya, con el Padre. Dice Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahí es donde Dios nos habla. Ahí es donde Dios nos da instrucciones. Aleluya. ¿Quieres caminar en lo correcto? ¿Quieres tomar decisiones correctas? Deja de ser cristiano de atrio. Sigue avanzando. Avanza al lugar santo, pero no te quedes ahí. Aleluya.
corre al lugar santísimo. Corre al lugar de su presencia. Corre al tabernáculo, aleluya, el corazón del tabernáculo. Ahí donde está esa arca, ahí donde se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida. Porque ese propiciatorio significa que es un asiento, aleluya, un asiento para que ahí pueda sentarse, aleluya, el Espíritu Santo en nuestro corazón, aleluya, y que podamos ser la morada de su presencia. Es tiempo de restaurar la esencia. Es tiempo de entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice su palabra, y experimentar una conexión 24/7. Aleluya. Dios está anhelando un pueblo que viva rendido a sus pies, un corazón conforme a su corazón, un corazón completamente humillado que cada momento le diga, Señor, dependo completamente de ti. Dependo completamente de tu presencia. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que tenga esa libertad de entrar al lugar santísimo, porque para eso el velo fue rasgado, aleluya. El velo fue rasgado para que tú y yo no tengamos restricción, no tengamos restricción, que podamos tener libre acceso al trono de la gracia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué, hermano? Por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando su carne fue rascada, el velo fue partido, aleluya. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo a través de Jesucristo. Él nos abrió la puerta. Él nos abrió la puerta a través de ese sacrificio que dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya. Él fue el que abrió el velo. Él fue su carne, fue su sacrificio. ¿Cómo no vamos a querer experimentar el poder entrar cada momento al lugar santísimo? Si Él tuvo que sufrir un sacrificio hasta la muerte para que tú y yo hoy podamos tener el privilegio de vivir en esa presencia, de experimentar esa presencia en nuestra vida. Pero muchas veces lo tomamos en poco y seguimos en un conformismo espiritual. Tomamos en poco, aleluya, que fue por su sacrificio que se abrió la puerta, que se abrió la puerta para que esa presencia nos inunde, para que esa presencia nos guíe, para que esa presencia, aleluya, nos envuelva. Él fue el que abrió la puerta. Su sangre preciosa derramada abrió la puerta. ¿Cómo es que desprecias su presencia? ¿Cómo es que eres indiferente ante su presencia, ante su voz, ante su llamado? Aleluya.
No te conformes con los favores y misericordias. No te conformes con caminar solamente bajo la nube, aleluya. Anhela conocer su corazón. Anhela entrar al lugar santísimo. Anhela amar lo que él ama. Anhela conocer ese lugar de su presencia. Anhela habitar en esa presencia cada momento de tu vida. Aleluya. Que nada te pueda quitar esa presencia. Por eso necesitamos honrar su nombre cada instante. Por eso necesitamos caminar en santidad. Por eso necesitamos caminar en obediencia. Aleluya. Porque cuando tú le honras con tus hechos, con tu hablar, con tu caminar, con tu pensar, con tu vestir, con todo, alma, cuerpo y espíritu, tú le honras. Tú vas a experimentar esa presencia continua, esa chequina continua, aleluya, sobre tu vida. Es necesario poner las barbas en remojo. Es necesario, hermano, aleluya, abrir nuestros ojos espirituales. Dice que lo que le pasó al pueblo de Israel, que dice que es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nuestras vidas, aleluya. Eso significa poner la barba en remojo. Cuando el que está antes que ti está experimentando ese dolor o ya lo ha experimentado, tú tienes que abrir tus ojos espirituales y actuar diferente, aleluya. Si ya tenemos el ejemplo de lo que pasó el pueblo de Israel, caminó bajo la nube, pero ¿qué pasó al final, hermano? La mayoría de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Se conformaron con el maná, se conformaron con la carne, se conformaron, aleluya, con caminar bajo la nube, pero nunca experimentaron el entrar al lugar santísimo. Nunca experimentaron la verdadera presencia de Dios en su vida. Por eso no queremos pasar por lo mismo. Por eso el Señor nos habla y nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. Si tenemos esos ejemplos en la Biblia, que el mismo Dios nos está hablando, aleluya, a través del apóstol Pablo y dice, estas cosas acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Ahí lo dice en su palabra, lo acabamos de leer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos soltarnos ni un minuto de su mano. Necesitamos que nuestro corazón, aleluya, sea ese corazón de carne, no ese corazón endurecido, sino ese corazón que reconozca cada instante que sin su presencia no somos nada. Padre Celestial, aquí estamos, papito lindo. Aquí estamos delante de tu preciosa presencia, Señor, poniendo nuestras vidas delante de ti. Toma nuestro corazón. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Quizás los afanes, quizás los problemas, quizás el dolor, quizás las circunstancias han venido endureciéndolo. Quizás ya la mitad de mi corazón se está haciendo piedra. Pero yo necesito, Señor, que tomes ese cincel en tu mano, ese cincel de tu palabra, dígaselo al Señor y empieces a quebrar toda piedra. Empieces a romper ese corazón endurecido, Señor, y pongas un corazón de carne, y pongas un corazón conforme a tu corazón, un corazón que te ame, un corazón que te anhele, un corazón que solo quiera honrarte, papito lindo.
Queremos vivir para ti. Queremos, Señor, tomar ese ejemplo, Señor, que tú nos das en tu palabra. No queremos quedar fuera, Señor, de esa esperanza de gloria que tú nos has dado. Queremos entrar, Señor, a ese lugar santísimo y que esa chequina de Jehová esté sobre nuestras vidas. Gracias, papito lindo. Bendecimos y glorificamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Precioso y maravilloso es nuestro Dios.